Y en este caso podemos ver, es una programación online, va a ser todo el día con esta modalidad. Y al igual que ayer, tenemos en este caso dos mesas que van a presentar sus ponencias hoy. En segundo lugar, tenemos un taller y finalmente vamos a cerrar la jornada con lo que es un conversatorio con dos expositoras. Bueno, me presento, soy Mariela Granara y en este caso voy a moderar lo que es la primera mesa del día de hoy, la cual está relacionada con lo que son los archivos comunitarios y su impacto en la historia popular. En particular, tenemos tres presentaciones en esta mesa sobre lo que son diferentes experiencias respecto a lo que es el trabajo de archivo en distintos territorios. Como dijimos hace un ratito, vamos a comenzar con el mismo orden que aparece en los afiches, por lo que voy a presentar los que son las ponencias. Empezamos con Archivo del Centro Cultural, Museo y Memoria de Neltume, Gestión Documental, Investigación y Socialización para las Luchas Sociales. Presenta en este caso Ignacio Ayala Cordero, doctor en Historia y encargado del área de Archivo y Memoria del Centro Cultural, Museo y Memoria de Neltume. Luego de esta presentación vamos a seguir con Archivos de la Memoria de Cerro Navia, presentado por Fernanda Plaza Suárez, la cual es licenciada en Historia de la Universidad de Chile, diplomada en Patrimonio Cultural y estudiante del Magíster en Patrimonio Cultural por la Universidad Católica. Se desempeña desde 2023 como encargada de Identidad y Patrimonio Cultural en la Dirección de Cultura de Cerro Navia y junto con ella va a presentar también Laura Ramos Coche, profesora de lenguaje y licenciada en letras de la Universidad Católica. Cursa el magíster en gestión documental, archivística y patrimonio en la Universidad Tecnológica Metropolitana y ha trabajado de forma independiente en proyectos de archivo y de investigación, principalmente en lo que es el ámbito de las artes y la educación. Y actualmente se desempeña en el archivo de memorias de Cerro Navia. Y finalmente vamos a terminar lo que es esta mesa con la biblioteca pública y su rol en la salvaguardia de la memoria, presentado por Melania Rojas Rojas de la Biblioteca Municipal número 87 de Yayay. Bueno, como dijimos, vamos a seguir este orden. La primera ponencia tiene el espacio. Recordarles también que son 15 minutos por presentación y de igual forma yo les avisaré cuánto les quede 5 minutos para terminar su presentación. Y al final de las presentaciones vamos a realizar lo que es una ronda de preguntas. Entonces, que puede comenzar la presentación de Ignacio Ayala. No sé si puede proyectar su presentación. Y la envié. ¿Será posible que la puedas Ah, presentar? sí, ningún Sí, problema. ya, súper. Sí, porque ahí a Em, veces la conexión no es tan buena y puede ser que se caiga y mejor prevenir. Hoy me tienen que aceptar la solicitud para poder compartir pantalla. Ahí Y ahí la tienen, envié. ya. Em, compar- ¿Se ve lo que estoy presentando? Se ve la Sí. carpeta. Ya. Está cargando, está cargando. Bueno, pero por mientras les comento que, tal como decía Mariela, mi nombre es Ignacio Ayala, soy el encargado del área de archivo y memorias en el Museo de Neltume. El Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume es una organización comunitaria que este año cumple 20 años de existencia construyendo memorias en la cordillera de la región de los ríos. Hay ciertas condiciones que es necesario presentar en términos geográficos como para poner en contexto la experiencia del archivo de esta organización. Y en ese contexto es necesario saber que Neltume es una localidad rural que queda a más de 850 kilómetros de Santiago, que queda a 180 kilómetros de la capital regional, que es Valdivia. Entonces, es una localidad retirada, así que la experiencia del archivo en el TUME también tiene que ver mucho con el concepto de la descentralización de los archivos y la posibilidad de acercarse a los territorios y a las comunidades con las cuales se trabaja. Eh, lo proyecto yo, Ah, ¿no, creo. no se ve? No, no se ve. Ah, yo estaba proyectando. Solo se ve la carpeta que dice jornadas. Oh, chuta, perdón. Em, Ahí Bueno, te doy el acceso por si acaso, Ignacio, a ver si funciona también. ya. ¿Aparece ahí? Ahí sí. Ya.
ahí sí. Ahí me avisa entonces cuando le paso la diapo. Dale. Súper. Sí, pásale nomás. Ya. Ese es el título de la presentación. Y eso es lo que yo les comentaba en términos de la ubicación geográfica. ¿Ya? Es un centro cultural que está en una localidad relativamente retirada. Entonces, esa es una condición de, que hay que hacer frente y con la cual hay que dialogar en el trabajo del archivo. El objetivo de esta ponencia es presentar los resultados, fortalezas y limitaciones de tres iniciativas de socialización territorial desarrolladas desde el archivo del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume. Estas tres iniciativas son el taller Residencia, Expedientes Judiciales y Memoria, el taller Archivos Comunitarios y Memorias del Desplazamiento Forzado y el taller de Historia Local de Panguipulli. Estas tres iniciativas se desarrollaron entre agosto del 2023 y septiembre del 2024. En algunos casos fue más de una sesión y, digamos, un ciclo de sesiones de taller, mientras que en otros casos fue un taller de media jornada o ahí se fue trabajando en diferentes modalidades que van a ser presentadas a continuación. El archivo, aquí le puedes dar a la siguiente diapositiva, por favor. No, en la anterior. Esa. Entonces, el archivo del Centro Cultural Museo y Memoria en Altume reúne en sus colecciones información sobre historia local, sobre movilización obrera, sobre la formación de una empresa forestal estatal que se construye a partir de las tomas de fondos y posterior expropiación de fondos durante el gobierno de la Unidad Popular. Y también esa empresa sigue funcionando bajo la tutela del Estado durante la dictadura, desarrollando, por supuesto, muchas transformaciones y posteriormente un proceso de privatización que tiene como correlato también el desplazamiento forzado de comunidades. Adicionalmente, al ser una zona particularmente politizada dentro de la región de Los Ríos, hubo una represión muy cruenta en dos episodios. Lo primero fue en octubre de 1973, después de haber una represión que culmina en la detención de cientos de trabajadores de la zona de Neltume y alrededores. Hubo, digamos, operó también la caravana de la muerte en la zona de Valdivia. Y en ese contexto se producen tres masacres de trabajadores vinculados con la empresa Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, que son las matanzas de Valdivia, Chigüío y Liquiñe, que en total contabilizan más de 40 personas asesinadas, todas de alguna manera vinculadas con el trabajo forestal de la empresa Cofomap. Adicionalmente, en 1981 se instala una guerrilla del movimiento de izquierda revolucionario y una vez que son detectados por los organismos represivos, también se produce un episodio represivo muy cruento durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 1981. No solo contra quienes eran los miembros del destacamento guerrillero Toqui Lautaro, sino también contra sus familias y contra la comunidad en el Tume, que a partir de la presencia militar permanente durante todos esos meses, recreó todos los traumas, todos los dolores que significaba que significó el golpe de Estado. Y esas violaciones a los derechos humanos también están, digamos, hay material relacionado con esto en el archivo con el cual estamos trabajando, pero no solamente, a propósito de una conversación que se dio en la jornada de ayer, no solamente es una memoria de dolor, sino también hay muchas memorias vinculadas con la resistencia, ¿no? El proyecto de la guerrilla en el Tume, más allá del episodio represivo con el cual culmina, es una de las memorias que se ponen en valor con particular fuerza, así como también el proyecto que implicaba la gestión
mayoritariamente obrera de una empresa gigantesca como fue el complejo. Entonces, eso también son memorias que reconstruimos y con las cuales trabajamos. Aquí puedes darle nomás a la diapositiva. Esas son algunas de las colecciones que tenemos. Ahí está la colección fotográfica y ahí se pueden ver varios oficios vinculados con las labores de aserrío en el sector de Neltume. Dale nomás. Entre miles de tareas que se pueden hacer y que se deben hacer en un archivo, esas han sido algunas de las que hemos hecho con particular ahínco. Hemos tratado de poner en línea información, se generó una página que subió una buena cantidad de material del fondo fotográfico, pero también hay que hacer una ordenación, descripción, catalogación, digitalización, puesta en línea, me repetí, recopilación, recepción, investigación y el punto clave acá, la socialización. En ese sentido, hablar del archivo del Centro Cultural Museo de Memoria de Neltume es hablar de un archivo comunitario. Y lo que vengo a proponer es que la socialización, y en particular la socialización territorial, es un aspecto fundamental de los archivos comunitarios. Dale a la próxima, por favor. Las tres iniciativas que les comentaba, ahí aparecen algunas fotografías. La primera se desarrolló entre agosto y octubre del 2023, aprovechando lo que fue el boom memorístico de los 50 años del golpe. En ese contexto se desarrolló esta actividad que fue coordinada por docentes de diferentes carreras de la Universidad Austral y el archivo del Museo de Neltume, que consistió en talleres y también en una residencia creativa. En este sentido, lo particular del formato, en primer lugar, tiene que ver con la interdisciplinariedad, que en este caso no fue solo una palabra escrita, sino que efectivamente me llamó poderosamente la atención la cantidad de gente que llegó de diferentes disciplinas. O sea, había estudiantes y docentes de derecho, de artes visuales, de artes musicales y sonoras, hubo también historiadores, entre otras disciplinas, y esta fue una actividad que se hizo fuera del horario de clase, que aún así motivó un montón a quienes participaron. Y la residencia que se hizo en el Tume consistió en vivir en la localidad durante un fin de semana, hacer una visita guiada por diferentes sectores, y acá también fue fundamental la participación de protagonistas de esos procesos. ¿Ya? En síntesis, la iniciativa consistió en analizar desde toda esta interdisciplinariedad un expediente judicial por un caso de la Caravana de la Muerte, que es el episodio Valdivia del caso Caravana de la Muerte. Es un expediente gigantesco de alrededor de 2.500 fojas que fue analizado desde muchas perspectivas y para eso se hizo un taller de contextualización histórica y también se hizo talleres de diferentes aproximaciones a la memoria que se han hecho a través de soportes sonoros, soportes visuales, libros, poesía, entre otras. Las limitaciones de esta iniciativa es que la proyección de la actividad fue limitada a proyectos individuales de algunos participantes y no ha podido darse continuidad a la iniciativa. Una de las posibles explicaciones del fenómeno tiene que ver con el boom memorístico de los 50 años del golpe en cuanto a difusión y disponibilidad de financiamiento para este tipo de actividades, junto con la crisis institucional, por supuesto, de la Universidad Austral en la cual se encuentra hasta la fecha. A pesar de ello, continúa el vínculo entre el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume y la Universidad Austral, dando cuenta de un trabajo colaborativo de alcance regional. Gracias a ese trabajo, el concepto de socialización territorial se amplía y no es exclusivamente de Neltume, sino que ya se amplía a un nivel regional. En segundo lugar, pasemos a la siguiente diapositiva. Desarrollamos en el mes de agosto el taller Archivos Comunitarios y Memorias del Desplazamiento Forzado, donde el objetivo era presentar una serie de documentos
que se entregaron a modo de donación, documentos digitalizados, desde el Archivo Nacional de la Administración. Se solicitó digamos, constantemente yo asistía al archivo y, eh, y gracias a eso se empezó a generar un buen diálogo con la institución y a partir de eso se vehiculizó esta donación de más de 4,5 gigabytes de documentación digitalizada, correspondiente sobre todo al proceso de formación y de privatización del complejo forestal y maderero Panguipulli. Esta documentación, además de su enorme importancia histórica para reconstruir lo que fue la historia del complejo y del territorio, también tiene una importancia fundamental en los procesos de búsqueda de justicia por parte de las organizaciones de víctimas del desplazamiento forzado de comunidades. Eso significa que el proceso de privatización del complejo eliminó una serie de pueblos que había en la localidad cordillerana de la región de los ríos, expulsando a sus habitantes. Esas Disculpe, personas. me quedan ¿Sí? 5 minutos aproximadamente. Ok, ni un problema. En cuanto a eso, las limitaciones que se generaron fue que el taller fue de una jornada y que no ha tenido proyección hasta la fecha. Las solicitudes de consulta y envío de material han mantenido una orientación de acopio de, entre comillas, mándeme todo lo que tenga sobre y poner entre paréntesis el nombre de la organización que lo solicite. ¿Ya? Pero esa dinámica ha sido un poco, digamos, compleja en la medida en que también se han generado otras dinámicas que tienden hacia una suerte de apropiación exclusiva de estas memorias documentales. Eso quiere decir que estas corporaciones, en el fondo, apelan a que esa documentación en algunos casos les corresponde y les pertenece. Entonces ahí se han generado algunos temas que también corresponde discutirlos en esta instancia. Por último, el taller de Historia Local de Panguipulli fue un taller de 6 sesiones que se desarrolla en colaboración con la Biblioteca Municipal de Panguipulli, donde se abordan los temas que aparecen ahí en la presentación. Son 6 temas distintos donde se trató de hacer una pequeña introducción y después trabajar con documentos originales, digitalizados y copias que hay en el archivo del Museo de Neltume. Eso permitió, en primer lugar, o sea, generó una gran convocatoria, tuvo una participación permanente de entre 15 y 20 personas cada sesión, lo cual es bastante. También significó ampliar el rango de trabajo del archivo hacia Panguipulli, que está dentro de la misma comuna que en el Tume, pero queda a 60 kilómetros, entonces no deja de ser un viaje importante. La disponibilidad horaria para el desarrollo de la actividad fue condicionada por la jornada de trabajo de la biblioteca, limitando la participación de algunas personas interesadas. Y si bien ha habido el interés por proyectar el taller a través de, por ejemplo, recorridos patrimoniales guiados durante el verano, investigaciones individuales, publicación de poemas, etcétera, aún no ha habido acciones concretas. A modo de reflexiones finales, además de la gestión archivística y el permanente trabajo de recepción y recopilación de nuevo material, el trabajo de socialización territorial es una dimensión fundamental del quehacer del archivo del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, en tanto archivo comunitario y especialmente por estar en situación de aislamiento geográfico. A través de esta ponencia han sido presentadas las fortalezas y limitaciones de algunas iniciativas de socialización desarrolladas desde el archivo. En términos generales, las fortalezas han estado relacionadas con el interés sobre las colecciones documentales disponibles y con contextos de conmemoración y demandas específicas. En este sentido, la posibilidad de acercar las colecciones a la comunidad por medio de talleres ha sido bien recibida, ampliando el interés de sus participantes hacia la comprensión histórica y las dinámicas de configuración del territorio en que habitan. De este modo, la socialización desde los archivos comunitarios es un proceso que requiere dinamismo e involucramiento con las luchas sociales de las comunidades entre las cuales desarrolla su labor. En suma, el archivo del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume procura colaborar en el fortalecimiento de organizaciones y demandas territoriales en el área de los derechos humanos y ambientales, entre otras, a través de diversas iniciativas conducentes a la descentralización
y acercamiento de los archivos a la situación de ruralidad y aislamiento geográfico en que se ubica la comunidad de Neltume. Muchas gracias. Ahí podemos continuar con las siguientes diapos, que tiene también otra foto del taller de historia local de Panguipulli. Pasemos a la siguiente. Ahí se sistematiza un poco las conclusiones que acabo de dar y creo que llega hasta ahí la presentación. Termina con el logo que le ponemos en todas nuestras publicaciones en redes sociales. Comparte y difunde la memoria popular. Conoce más en museoneltume.cl y síganos en nuestras redes sociales, Museo y Memoria Neltume. Muchas gracias. Ya, muchas gracias por la presentación. No sé si pasamos directamente a la siguiente, de Fernanda Plaza Suárez y Laura Ramos Coche. No sé si están listas. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. ¿Presentan ustedes o transmito yo la presentación? Si pudieras tú transmitir, Mariela, sería genial. Ya, dime un segundo. Tengo un problema con Zoom, así que voy a estar sin cámara. Sin un problema. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve la presentación? Sí, se ve. Ya. Bueno, igual que la anterior presentación, tienen 15 minutos y a los 5 minutos les voy a avisar cuánto les quede. ¿Ya? Mariela, estás en la última página. Oh, Eso. lo siento, casi. Ya, ahí está. Ahí sí. Y comiencen cuando quieran. Bueno, buenos días a todas y todos. Yo soy Fernanda Plaza y junto con Laura Ramos vamos a presentar el trabajo realizado en torno al archivo de las memorias de Cerro Navia. La siguiente. Este archivo nace en 2021 como parte de los compromisos de gobierno del actual gobierno local para el periodo 2021-2024 en el ítem Identidad, Memoria y Cultura. La inquietud de crear este archivo responde a la importancia que tienen las diversas memorias pobladoras dentro del territorio y sobre todo por la necesidad constante de revitalizar una identidad cultural que se ha ido perdiendo y que en muchos casos no tiene vinculación con la actual Cerro Navia, sino más bien con Barrancas o con Pudahuel. A raíz de este contexto, en que surge la comuna en plena dictadura y como una forma de controlar mejor un territorio que desde el comienzo se configuró como complejo. Entonces el archivo nace y se desarrolla desde una voluntad política de rearticular este territorio, pero sin tener una claridad respecto al horizonte al que se apuntaba, lo que es y significa conformar un archivo y los alcances que éste podía tener. Por otra parte, cabe señalar que desde su conformación el archivo se planteó como un archivo casi completamente digital en el que se buscaba recibir documentos para ser ingresados mediante digitalizaciones, que luego eran devueltas a sus respectivos donantes. Y estas donaciones son complementadas con entrevistas acerca del contexto de producción del material, el año, el lugar en que fueron producidos, etc. Y como se verá más adelante con Laura, las temáticas principales que han surgido responden a la historia de la comuna, los procesos de tomas de terreno, a la urbanización del sector, a casos vinculados con violaciones a los derechos humanos y sobre todo procesos vinculados al movimiento de pobladores de las décadas del 60 y 70. La siguiente. Entonces, hasta el momento, el archivo ha tenido 3 etapas iniciales. La primera se desarrolló entre 2020 y 2023 y consistió en reunir y producir material documental. La siguiente. La producción de este material consistió en la creación de 2 colecciones principalmente. La primera llamada Mujeres, Arte y Resistencia Cultural en 2021, que fue financiada con un fondo adjudicado por el municipio y que buscaba rescatar la vida de mujeres destacadas en diversas disciplinas. La segunda corresponde a la colección Memorias de Cerro Navia y la tercera se titula Ruta de la Memoria, ya que agrupa varias entrevistas atravesadas por una misma temática, que es retratar la vida de ejecutadas y ejecutados políticos de la comuna. Y en paralelo se ha trabajado en la difusión y el llamado constante a realizar aportes al archivo por medio de redes sociales, principalmente Instagram y Facebook. La siguiente. La segunda etapa del archivo se dio durante el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024 y consistió en buscar alianzas, asesorías, apoyos y formatos de salida para lo que ya se había trabajado con el archivo.
Y esta etapa coincide con mi llegada a la Dirección de Cultura, que fue el momento en el que se comenzó a sistematizar el trabajo que ya se venía realizando y donde yo, sin ser archivera, con el apoyo de un compañero que es informático y que se desempeñaba en ese momento en la biblioteca municipal, comenzamos a buscar de qué forma podíamos disponibilizar esto de forma ordenada. La siguiente. En ese contexto se trabajaron dos libros, el primero Las ollas comunes de ayer y hoy, que fue lanzado en el primer semestre de 2023, y el segundo Construyendo la ruta de la memoria en Cerro Navia, que fue lanzado en el segundo semestre de 2023. Ambos forman parte del compromiso de gobierno que también engloba el archivo y que busca darle salida a estos relatos orales que se iban generando con el archivo. Otra forma de sacar el archivo fue la imagen que pueden ver a la izquierda, donde mandamos a plotear 5 fotografías del archivo como una forma de disponibilizarlo para las comunidades. La siguiente. Y bueno, cabe destacar que en todo este proceso que ha significado el archivo de Cerro Navia, el Museo de la Memoria ha sido nuestro principal aliado, ya que el museo ha sido el que nos ha prestado el apoyo técnico que implica la grabación y la postproducción de las entrevistas. La siguiente. Y por último, la etapa 3 se desarrolló a partir del segundo semestre de 2024 y se encuentra aún en curso. Y esta etapa consiste principalmente en la llegada de Laura, que sí es archivera, y que nos ha permitido sistematizar de forma correcta las colecciones con las que contamos siguiendo las normas archivísticas. Además, esta etapa fue cuando comenzamos junto con Laura a conceptualizar el archivo, lo que nos trajo nuevos desafíos frente a la labor que estábamos desarrollando y los alcances que esta puede llegar a tener. La siguiente. Bueno, ahora voy a seguir yo con la presentación y bueno, a partir de este recorrido que ha significado el levantamiento del archivo de las memorias de Cerro Navia, en esta tercera etapa hemos determinado una metodología de trabajo junto a Fernanda que viene principalmente a recoger este trabajo realizado anteriormente de acopio digital, pero también para dar acceso a la documentación recopilada y comenzar a vislumbrar este trabajo vinculante con las comunidades y vecinos para que este lazo también se vuelva mucho más fuerte a través del trabajo. Bueno, esta metodología la hemos querido conceptualizar en 4 grandes fases de trabajo que podemos ver expuestas en este diagrama. Primero, lo que es la conceptualización del archivo, donde tuvimos que levantar lo que es la visión que poseía ya tanto la Municipalidad de Cerro Navia como la Dirección de Cultura respecto a lo que es la figura del archivo dentro de la institución. Bueno, aquí fue vital conceptualizar el archivo desde la perspectiva de un archivo comunitario, a pesar de provenir desde la institucionalidad. Y bueno, como segunda fase también vinieron las decisiones respecto a los esquemas de metadatos, utilizar los instrumentos archivísticos que fuesen necesarios, también la decisión de software que utilizaremos para conformar el repositorio digital, que es algo en lo que estamos trabajando actualmente. Y bueno, como esquema de metadatos se utilizaron categorías que provienen de la norma ISAG, que fuesen homologables con Dublin Core, respetando siempre lo que son las categorías que ICA recomienda como básicas para la descripción archivística, pero también siempre pensando en una descripción que fuese accesible para las comunidades y primordiando que no fuese algo netamente académico, sino que más bien sensible. Por otro lado, también se configuraron distintos instrumentos archivísticos, como lo son las fichas de descripción de productores, fichas de descripción de documentos, inventario, el análisis institucional, protocolos de ingreso y expurgo, bueno, entre otras cosas que nos permitieran comenzar a dibujar lo que es el funcionamiento del archivo. Y por último, también se analizaron 3 software, el Atom, el Collective Access y el Omeka, para ir proyectando este repositorio digital que les estaba comentando, y donde actualmente hemos decantado por lo que es Omeka S, que trabaja con Dublin Core, y por esto también las decisiones de esquemas de metadatos, ya que encontramos que es mucho más amigable a nivel de experiencia de usuario, y porque también siempre hemos intentado primordiar la experiencia de las comunidades con el archivo. Como tercera fase también tenemos la identificación de colaboradores, en donde hasta el momento la recopilación de documentos ha sido en base al llamado masivo por redes sociales, como les comentaba Fernanda, pero también a través del contacto directo con vecinos que pudiesen estar interesados en el proyecto. No obstante, creemos que claramente es un área que nos gustaría seguir trabajando con mucho más énfasis y también abriendo mucho más para sistematizarlo dentro del territorio. Y por último tenemos esta gran fase que viene a ser ya el corazón del archivo, que es la fase del trabajo colaborativo con las comunidades y el vínculo activo con ellas, para lo que es la realización de las etapas anteriores, que también fue vital esta fase, donde tuvimos que pensar en cómo formar la representación y el trabajo horizontal con los vecinos y comunidades. Y para esto también hemos sostenido siempre sesiones de trabajo con los donantes, para conocer lo que es el contexto de los documentos, bueno, los recuerdos que también propician, y así ir estableciendo una descripción que dé cuenta tanto de la huella de la memoria, pero también de los afectos, que es algo que nos interesa bastante trabajar. Ay, perdón. Pasa
que vivo al lado de los bomberos. Así de verdad. Siguiente, por favor. Bueno, ahora el archivo de las memorias de Cerro Navia hasta el momento se encuentra consolidado por 12 colecciones y también un fondo que hemos estado trabajando últimamente. Como se puede ver en estas dos tablas que hemos expuesto acá, las colecciones por un lado se agrupan por vecinos que refieren a las donaciones realizadas por los vecinos de forma individual o familiar. También tenemos las colecciones de la categoría audiovisual, donde están estas cápsulas realizadas en el marco de lo que fueron estos testimonios que les comentaba Fernanda, en el eje de la ruta de la memoria, y también el de Mujer Resistencias, que fueron trabajados en el área de identidad y patrimonio. Y por último, las colecciones que son agrupadas por publicaciones, que dan cuenta de una sumatoria de revistas y periódicos de carácter históricos que fueron donados, como por ejemplo el diario El Cerro, que antes era producido dentro de la comuna. La creación de estas colecciones no ha sido una decisión tomada directamente desde la institución, sino que más bien ha respondido al tipo de donaciones que ha recibido el archivo desde su inicio. Y por otro lado, tenemos esta otra tabla en donde hemos comenzado a trabajar en lo que son la consolidación de algunos fondos documentales, en el que el primero de estos ha sido, bueno, nuestro fondo Comprando Juntos de Esperanza, que se encuentra compuesto por 3 series, álbumes, anotaciones y administrativos, que es parte de que es el fondo que refiere a la organización Comprando Juntos de Esperanza, que fue donado por la señora Fresia Barraza, quien presidió la organización por mucho tiempo y que, bueno, era parte de la cooperativa Comprando Juntos. En esta área de los fondos esperamos seguir trabajando justamente en los fondos de organizaciones territoriales, que nos parece un área bastante interesante de trabajar, y también ahondar quizás en el trabajo de fondos personales, como lo pudiesen ser, por ejemplo, fondos de hijos ilustres dentro de la comuna. Siguiente, por favor. Bueno, teniendo en cuenta los aspectos metodológicos y la estructura del archivo, hemos identificado ciertos desafíos y problemáticas que nos gustaría compartir con ustedes, y los hemos dividido en dos grandes ejes. El primero, el eje institucional, en donde observamos como desafío, bueno, la baja disponibilidad presupuestaria que muchas veces se da dentro de los archivos y que en nuestro caso ha repercutido en la necesidad de profesionales como lo son informáticos y diseñadores, por ejemplo, o también en el trabajo, en el apoyo de los trabajos archivísticos. De la mano también se configura la poca periodicidad profesional que ha tenido este proyecto. Las etapas que le hemos estado comentando han sido bastante largas debido a este aspecto, debido a los cambios a los profesionales que han liderado el proyecto. Y bueno, también se suma el desconocimiento por parte de la institución sobre lo que es la figura del archivo, que es algo que también suele pasar muchas veces, en el que creemos que es un área de trabajo que tenemos que seguir fortaleciendo. Y por último, también la existencia de dificultades para la proyección del archivo debido a los cambios que sufren las municipalidades por los cambios de gobierno, en donde una de nuestras principales preocupaciones es justamente la desaparición del archivo por motivos políticos. Siguiente, por favor. Le quedan 5 minutos aproximadamente. Perfecto. En el eje comunitario, creemos que un aspecto súper importante y desafiante es justamente seguir reforzando la vinculación entre el archivo, vecino y comunidades, bueno, ya que es clave tanto para la configuración del archivo como para su activación. En este punto, lo sigue justamente la activación del archivo fuera de lo que sería el acceso digital. Comprendemos que la salida del acceso digital eh, es una fase, pero no el producto final del archivo. Consideramos que la constante activación del archivo con varios formatos de salida, ya sean físicos o digitales dentro del territorio, son súper necesarios. Y en este punto también cabe clave el analfabetismo digital, que es un hecho que consideramos que muchas veces se encuentra invisibilizado y que por lo mismo nos gustaría trabajarlo desde ambas caras de la moneda, lo físico y lo digital. Y por último también, y como suma a lo anterior, seguir fortaleciendo justamente el vínculo y apropiación del archivo por parte de los vecinos y las comunidades, que claramente se vuelve nuestro gran desafío principal y el más importante. Siguiente, por favor. Para ir cerrando entonces, nos gustaría presentar también algunas proyecciones respecto a algunos diálogos que nos parecen importantes de trabajar a partir del archivo, como lo son archivo y patrimonio, archivo y educación y archivo y territorio. En el ámbito del archivo y patrimonio nos parece importante seguir trabajando en lo que es la visibilización de las memorias que construyen este habitar dentro de Cerro Navia, en favor de lo que es la construcción de la memoria colectiva y también la amplitud de voces dentro de ellas. Asimismo, la salvaguardia y la puesta en valor de documentos de carácter comunitario que abren nuevos espacios de diálogo y también nuevas subjetividades que suman. Y por último, también este punto en donde hemos comenzado a trabajar, en donde nos dimos cuenta que existe documentación bastante valiosa dentro de la municipalidad, que nos puede dar pie a un archivo histórico municipal, y en este aspecto hemos pensado en la figura del Centro de Documentación de Cerro Navia, que pudiese reunir ambos proyectos, tanto el Archivo de la Memoria de Cerro Navia y también el Archivo Histórico dentro de la municipalidad. Siguiente, por favor.
Ahora en el ámbito del archivo y educación, queremos comenzar a trabajar también en la construcción de material pedagógico, como lo pudiesen ser cuadernillos con actividades que aborden la documentación del archivo. También generar actividades con las comunidades educativas, con profesores, con alumnos, con profesores y alumnos, también sumar a los apoderados. Y por último, siguiendo esta misma línea, creemos que el archivo puede abrir espacios para el trabajo desde lo que es la archivística, el patrimonio y también la memoria. Y en este aspecto nos gustaría generar instancias de educación no formal en estas áreas que pudiesen brindarse justamente en la Casa de la Cultura de Cerro Navia. Siguiente, por favor. Y ahora, ya para ir cerrando definitivamente, en el ámbito del archivo y territorio, nos parece vital seguir fortaleciendo el vínculo con las comunidades y vecinos, especialmente con comunidades que aún no hemos trabajado, como lo son las comunidades indígenas o las comunidades migrantes, y que, bueno, este vínculo también se ha vuelto, como han podido ver, un eje transversal dentro del quehacer del archivo. Y por otro lado, también comenzar a sistematizar el levantamiento documental en las distintas unidades vecinales, abriendo espacios participativos y de diálogo que también nos abran nuevas fronteras con el trabajo del archivo. Y por último, bueno, claramente activar el archivo en los distintos territorios de Cerro Navia. Bueno, eso sería nuestra presentación. Eh, Recalcar también que a pesar de que la periodicidad del archivo ha sido bastante larga, creemos con Fernanda, aún creemos que estamos en una etapa de levantamiento y en pañales todavía. Así que, bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por la presentación. Em, Ahora le toca la ponencia a la biblioteca pública y su rol en la salvaguardia de la memoria, de Melania. No sé si puede transmitir, no tengo su presentación. ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Sí, se escucha súper. Ya, desde acá voy a manejar las láminas. Ya. Bueno, para partir, mi nombre es Melania Roja, encargada de la Biblioteca Pública 080 de Ayayay. Desde el año 2021 trabajamos promoviendo la identidad local a través de la puesta en escena, una puesta en valor de la memoria de los habitantes de Yayay con el rescate fotográfico de la comuna. Voy a compartir pantalla. Bueno, en la biblioteca pública y su rol en la salvaguarda de la memoria. En, en el contexto geográfico y social, Yay es un lugar de gran importancia histórica y cultural. Se encuentra estratégicamente ubicada entre Santiago y Valparaíso, dos de sus principales ciudades de Chile. En este sentido, el territorio de Yayay se erige como un testimonio vivo de la evolución del país y su preservación en un acto fundamental para mantener viva la memoria colectiva de la región. Eh, Acto importante fue la inauguración del ferrocarril. Fue una inauguración oficial en el año 1863. Benefició directamente a las localidades más cercanas, como son San Felipe y Los Andes. Permitió una integración más fluida de estas localidades con los principales centros urbanos, favoreciendo su desarrollo económico, social y cultural de la región. Acá una fotografía de las venteras, oficio que realizaban las mujeres en, ofreciendo sus productos a los pasajeros. Y también tenemos una máquina del ferrocarril, los boletos que se utilizaban en esa época. Otro hecho importante en Yayay, contamos con la industria farmoquímica del Pacífico. Fue fundada en el año 1834
Y esta fotografía que aparece acá, que está en 4 partes, es la fotografía más grande que hemos encontrado, que tiene más o menos casi 1 metro. La tuvimos que dividir para poder escanearla. Acá en esta fotografía celebran los 100 años de la Farmacoquímica del Pacífico, que era una empresa que elaboraba medicamentos y que surtía a todo el país. Las oficinas de Santiago, los administrativos de Santiago, tanto como los de Valparaíso, hicieron un encuentro acá en Yayay, en donde se encontraba el laboratorio. El foco para la iniciativa de la biblioteca radica en su potencia para ser un centro de preservación, difusión de la memoria colectiva, posicionándose como guardián de la memoria, forma historia local, relatos, saberes, se mantienen vivos. Así la biblioteca en, perdón, no sé cómo, en un pilar fundamental para el fortalecimiento de la identidad local y preservación del patrimonio cultural. La metodología que utilizamos con memorias del siglo XX, partimos con la convocatoria, invitando a la comunidad a compartir sus memorias. Realizamos encuentros en donde se comparte la historia, la memoria. Luego pasamos a la recopilación, en donde las personas nos donan su fotografía, en donde la fotografía se documenta. Luego pasamos al registro y elaboración, en donde se elabora la muestra para poder después llegar al punto de devolución. Inicio. Con el programa de Biblioredes durante varios años desarrollamos contenidos digitales difundidos por YouTube, donde abordamos temas o personajes significativos para la comuna. Con este trabajo como referencia, la Coordinación de Bibliotecas Públicas nos invita a instalar el programa de memorias del siglo XX. Ingresamos al programa en el año 2021, en contexto de pandemia. Fuimos capacitados, nos enseñaron la metodología de trabajo, teníamos mucho interés en comenzar el trabajo con la comunidad, pero la crisis sanitaria impidió la posibilidad de encuentros. En la búsqueda de cómo iniciar, surge un álbum fotográfico del Liceo de Yayay, como un gatillador de memoria. Yo digo que acá fue un álbum caído del cielo, porque no podíamos tener encuentros, no podíamos, habían restricciones sanitarias, estábamos usando mascarilla. Entonces, eh, me encuentro con el exdirector del liceo y le consulto si él tiene fotografías que nos pudiera compartir, a lo cual él responde que tiene un álbum. El liceo fue fundado el año 1963 con el nombre de Liceo Coeducacional de Yayay, con la finalidad de dar respuesta a un gran anhelo de la comunidad local en el ámbito educativo, iniciándose con la modalidad de humanidades. Acá en la foto que se muestra ahí, y el Liceo Coeducacional fue la primera placa que ellos tuvieron. En años posteriores el liceo pasó a llamarse Liceo B15, después pasó a llamarse Politécnico y hoy en día es el Liceo Bicentenario. Acá en la foto de más abajo, ellos son alumnos del primer año de humanidades, que corresponde ahora como un séptimo básico. Las edades de estos chicos era de entre 12 a 17 años. Para esa época la educación no era obligatoria. Al lado de la fotografía se muestra una ficha
que son las fichas que nosotros ocupamos para documentar la fotografía que los donantes nos entregan. Ahí va la localidad, el año en que se tomó la fotografía, si lo recuerdan, quién la tomó, y más abajo va la descripción que cuenta lo que está sucediendo en la fotografía. Más abajo nos encontramos con los datos de los donantes. Ellos nos firman, nos dan su root, todos sus datos para que contemos con el permiso de ellos para poder hacer alguna muestra. El material pueda utilizarse de una forma legal. Luego de ya concretado la entrega del álbum, nos reunimos con el exdirector y comenzamos la recopilación. El director del liceo se llama don Mario Flores. Acá fueron meses de trabajo para lograr documentar cada una de las fotografías. El proceso de documentación consiste en el llenado de las fichas que les mencionaba anteriormente. Solo nos quedamos con una copia digital de 600 de dpi en formato TIFF. En el año 2022 se elabora la muestra fotográfica del álbum del liceo y se expone en mayo en el contexto del Día de los Patrimonios. Como les decía anteriormente, fue un proceso largo porque estaban las restricciones sanitarias, usaban mascarillas, pero finalmente concretó en una muestra que se realizó un día sábado en los jardines de la biblioteca. ¿Por qué elegimos día sábado y en los jardines de la biblioteca como estrategia? Porque en donde está ubicada la biblioteca, el día sábado se posiciona la feria. Entonces, de esa forma pudimos tener más personas visitando la muestra. Devolución. Aquel día correspondiente a los patrimonios, los vecinos y vecinas se reencontraron, se reconocieron y se emocionaron al ver a compañeros que ya no están. Surgieron muchos recuerdos entre los asistentes. ¿Qué nos pasó a nosotros? Al tener este material fotográfico y registro oral, nos permite la construcción de nuestra identidad y esto facilita la creación de contenidos para nuestras actividades. El trabajo territorial con el programa nos ha permitido ser un agente social y cultural. Nací en Yayay, conozco la comuna y sus habitantes. Yayay es un lugar cargado de historias, memorias. El vivir acá me facilita acceder a lo necesario, porque sé dónde está guardado lo que nos ha sucedido, lo que forma parte de nuestra historia colectiva. Te Bueno, quedan ahí 5 ya, minutos, por si acaso. al finalizar la pandemia comenzamos a realizar encuentros aplicando el primer paso de la metodología, convocatoria. Acá muestro la invitación de ese primer encuentro. A raíz de estos encuentros de memoria, trabajó la pregunta ¿qué recuerdas de Yaiji? Surgieron varios temas de interés entre los vecinos y vecinas, lo que posteriormente se fueron conversando en nuevos encuentros de memoria. Hablamos del tren, de las dinámicas sociales que surgieron en torno a este medio de transporte. Hablamos de fútbol, la diversidad de equipos que existían en la comuna. En un contexto de encuentros de memoria, un vecino plantea la necesidad de considerar la ruralidad. Iniciamos entre el 2022 y 2023 un trabajo de memoria rural de Yayay. Nos reunimos periódicamente en la sede vecinal de la localidad de Santa Rosa. Este proceso finalizó con una celebración comunitaria en la sede de Santa Rosa,
para el Día de los Patrimonios en el año 2024. Bueno, como enseguida, al final les voy a compartir el video que hicimos, el trabajo en Santa Rosa. Como conclusión, construir un archivo con fotografía y registros orales que nos permite poner en valor la memoria local. Somos creadores de nuestros propios contenidos. En estos años nos hemos transformado en educadores patrimoniales, pues el diálogo constante con la comunidad nos ha permitido identificar el material fotográfico, historias olvidadas y en cada devolución socializar y mediar los contenidos y nuestro patrimonio. Creemos que desde la biblioteca aportamos a la construcción de una memoria. Somos un espacio para las voces invisibilizadas y las historias no contadas. Hemos realizado hallazgos revelantes como documentación de formación de sindicatos de la reforma agraria. Trabajamos con la comunidad, pensamos en la comunidad y la comunidad está en toma de decisiones. Agradecemos la generosidad de los vecinos y vecinas por confiar en nuestro trabajo, que solo busca relevar las memorias y preservar el patrimonio fotográfico de nuestra comuna. Bueno, y como les prometí antes, va ahora el trabajo que realizamos en Santa Rosa. Es cortito. Todavía no se carga, Melania. Sí, eso. ¿Te ayudo a cargarlo desde acá? Ya, listo, por favor. Ese que no sé. O si quieren me pueden mandar al correo. Déjame compartir. Ahí está, ahí se ve. ¿Se está cargando? ¿Me confirma si se escucha, por favor? No se ve ni se escucha, la verdad. Deja de Yo dejar de Tienen que compartir. dejar de ¿Sí? compartir, probablemente Ya. tienen que dejar de compartir pantalla. Ay, sí. Ya, y ahora volver a Ya. compartir con el... ¿Ahora se ve? Ahí sí, ahí sí se ve. Y veamos si es que se escucha. ¿Se escucha? ¿Sí? O sea, No, te no se escucha a escucha. ti. Yo no, por lo menos no escucho. Sí, no se No, escucha. No, No, no ahí se escucha. se ve como pegado. ¿No me has escuchado? No, Ahí se Ahí escucha. sí. ahí se escucha. En un encuentro en la biblioteca, trabajando para lo que era recopilación de fútbol, don Fernando Vara asistió al encuentro y él nos propuso, dijo, ¿y por qué no hacemos algo ya en Santa Rosa? Se hicieron varios encuentros y fueron muy emotivos. Se habló mucho de los trabajos que se realizaban, el trabajo de la lechería, el trabajo de las trillas, de la cosecha del trigo, el trabajo limpia de canales. Se habló mucho del proceso también de la reforma agraria. Está mi hermano, y mi papá y yo en una foto. Mi padre fue un hombre muy esforzado. Él se levantaba a las 4 de la mañana a buscar los vacunos para sacarle la leche, a la lechería. Y en la tarde llegaba a las 9, 10 de la noche a la casa porque tenía que esperar que
que el vacuno se llenara y se echara para poder ir a la casa. Y todos los días era lo mismo. José María Varas Romo, mi abuelo. Claro que esta foto me emociona. Me emociona cada vez porque yo le debo mucho a este hombre, porque él fue mi abuelo y mi padre a la vez. Y él, el trabajo de él era enfriar la leche en esta maquinita que ven ustedes, ¿no? Y llenaban los tambores y se los entregaban a una empresa de lácteos de acá de la provincia. El que está izando la bandera es mi suegro, don Ignacio Giraldino, pero él fue el presidente cuando recién se inauguró el asentamiento El Porvenir. Y la otra donde está mi papá, que esa es mi emoción, porque está mi papá en un almuerzo que lo invitó el presidente Frei al casino del Cerro San Cristóbal, en Santiago. Feliz, feliz de compartir lo que uno vivió, a lo mejor en esos tiempos, lo que ellos vivieron, que lo vean ahora a otra generación. Hubo mucha gente, inclusive acá en este evento tuvimos personas que yo les digo patrimonios vivos, como el caso de don Carlos Calderón, el caso de don Ruperto Berrío, que nos vinieron a acompañar, y muchas personas más. Que los jóvenes se enteren, se informen, se impregnen de esto, que sepan cómo vivieron nuestros abuelos. Nos acogieron súper bien, con bastante disposición de poder compartir sus recuerdos a través de las fotografías que nos iban mostrando. Poder reconocer su lugar, su localidad, y que les gustó muchísimo la muestra, la degustación que tuvimos para ellos y el rincón de los recuerdos. Listo. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de poder dar a conocer el trabajo que realizamos acá desde las bibliotecas. Muchas gracias por su presentación. Bueno, terminamos todas las ponencias, así que vamos a dar el espacio para preguntas y comentarios. La idea igual es que puedan, por ejemplo, pueden levantar la mano en el chat o mandarle la pregunta por el chat o abrir el micrófono y recoger las preguntas y después las ponencias ir respondiendo las preguntas según el orden que presentaron. Ahí, Janine Santa tiene una pregunta a la mano levantada. No sé si puede. Ahí. Sí, hola, buenas. Bueno, gracias por las presentaciones, muy interesantes las experiencias de las tres presentaciones. Tengo una pregunta y un comentario pregunta. La primera es que en los tres casos se visualiza que el público objetivo en general, sin conocer en profundidad, ¿no? Está más enfocado a la población adulta, a que la población adulta, como hablamos de memoria, pensando quizás una memoria más antigua, en el caso en el Tume, cruzada por el impacto de la dictadura, ¿no? Si han tenido estrategias o si lo han reflexionado, cómo llegar a población más joven, o incluso en el caso de la biblioteca de Yayay, en el liceo, cómo vincular el liceo actual con la experiencia de la creación del liceo, por ejemplo, cómo han reflexionado, pensado eso, o si han tenido acercamiento con población más joven. Porque pareciera ser también que hoy día no es que los jóvenes busquen recuperar la memoria, sino que hay que más bien generar estrategias, ¿no? Y el segundo, que es como un comentario y que nos den sus reflexiones, es que pareciera ser muy importante el tema de los gobiernos locales, sin hacer propaganda política en general, ¿no? En el caso también en el que yo trabajo, es muy determinante
quiénes están de los gobiernos locales, de los alcaldes, si son de izquierda, si son de derecha o si son de centro o izquierda, para poder generar estas estrategias, que algo lo había mencionado también las chiquillas que presentaron de Cerro Navia, porque la verdad es que todos estos espacios, aunque son con poco financiamiento, aunque son con voluntades de nosotros principalmente, pareciera ser que los gobiernos locales tienen una relevancia fundamental para que se abran estos espacios. Eh, Así que eso lo digo porque para mí es súper importante porque solo he tenido oportunidad de poder ejecutar estos proyectos en gobiernos locales que son o del Frente Amplio o del Partido Socialista, que a nosotros como que no nos gusta de repente decirlo explícitamente, pero la verdad es que es así, explícitamente, ¿no? O del Partido Comunista, etcétera. Eso, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Voy a leer otra que aparece aquí para recogerlas todas. En el chat dice Angélica Andrea Cancino, para compañero de Nel Tume, ¿cómo se circunscriben las romerías anuales de febrero en los procesos de archivo y rescate como gestos de resistencia? Y también en paréntesis, nos llegó un comentario por Facebook de Miriam Holguín que dice felicitaciones para Melania, gran trabajo dedicado y comprometido. ¿Alguien más tiene la mano levantada? Nicolás, Nicolás. Estaba el Dani antes. Ah, el Daniel, Dani, profe, Ya. para ir recogiendo las preguntas y después que responda a las ponencias. Ya, hoy lo primero, agradecer las ponencias, están muy buenas. Tengo un montón de temas que me gustaría preguntar, pero solo en función del tiempo, ¿no? Para Ignacio, yo tengo un poco la sensación, corrígeme si no es así, ¿no? De que, de que ustedes tienen un poco esta tensión entre gente que se acerca a Neltume, motivado, ¿no? Por la historia política que hay ahí. Y a mí me da un poco la sensación de que eso incluso es más fuerte que el trabajo que se genera con la misma comunidad en el Tume. Em, entonces, mi pregunta es si se puede como hacer un diálogo entre esos dos públicos, ¿no? Que parecen ser públicos muy diferentes, un público que se acerca más por razones políticas, ¿no? Por la guerrilla, bueno, por lo que pasó con el complejo maderero, ¿no? Con la misma comunidad que vive en el Tume. Y en relación a eso también sobre el tema de este posicionamiento de que este centro de memoria tendría que estar apoyando los procesos de lucha de derechos humanos, socioambientales actuales, ¿no? Porque yo tiendo a pensar que esa postura de los centros de memoria no es general, sino que es particular de algunos centros que están pensando la memoria como algo más del presente. Em, Eso, con respecto a la presentación de Laura con Fernanda, también tengo un montón de preguntas, pero solo para hacer una en particular, ¿no? Em, Hacen convocatoria por Instagram y por Facebook, ¿no? Y a mí nos pasa a nosotros en Chuchunco que cuando hacemos convocatoria así, la gente nos envía las fotos por Instagram o por Facebook, así como la foto de la foto. Y nos cuesta un mundo poder compatibilizar esto de que la gente no le interesa en el fondo el resguardo técnico y la digitalización en un excelente formato, sino que se comparta nomás. Y que incluso uno le pregunta, ¿no? Si hay posibilidad de que nos juntemos para que nos digáis el contexto de la foto y como que no, le interesa que se publique nomás. Entonces, ¿cómo se compatibiliza eso, ¿no? Que estas necesidades técnicas del archivo que tú, Laura, las explicaste muy bien, con criterios muy técnicos además, cómo compatibilizarlo con una comunidad que en el fondo no está acostumbrada a este lenguaje, al lenguaje archivero. Y con Melania una pregunta similar, ¿no? Si no han tenido problemas con lo técnico, porque la digitalización, y eso es un proceso complejo igual, que no necesariamente es entendido por la comunidad. A veces la comunidad quiere, por ejemplo, entregar la foto nomás y dejarla en la biblioteca. O no existe esta noción de la digitalización, ¿no? Entonces mi pregunta es si han tenido problemas con estos aspectos que son técnicos del trabajo de archivo, cuando trabajo uno archivo y comunidad, pues si ese es el tema. Eso, muchas gracias. Ya, acá. No sé, Nicolás, las preguntas, por favor. Sí, bueno, me sumo a las felicitaciones y agradecimientos que
que se han puesto. Creo que las tres ponencias son muy dialogantes desde distintos eh, trabajos y compromisos locales en las regiones de Los Ríos, la Metropolitana y Valparaíso, como en ese orden que fueron presentadas. Tengo la fortuna de conocer los tres espacios porque este año estuvimos con Fernanda en abril en el Centro Cultural Violeta Parra y conocimos como en primera persona el trabajo y los desafíos también que un poco manifestaron en esta ponencia. Hace algunos años también estuve en el Centro Cultural y Memoria en el TUME y desde ahí conocí la exposición que estaban trabajando, en fin, y todo el trabajo de recopilación también importante de entrevistas a los protagonistas de estos procesos, tanto eh, de represión y de resistencia, como decía Ignacio en su ponencia. Y con Melania precisamente nos encontramos ayer como parte de la red de bibliotecas y espacios que trabajan en memoria del siglo XX en la región de Valparaíso y han desarrollado un trabajo hermoso que también le invito hay una entrevista muy interesante a la hija de una lechera, en fin, y el trabajo que contaba del liceo. Así que volver a reiterar la felicitación y tengo dos ejes de pregunta. Uno es si pueden como profundizar un poquito en cómo es la recepción de los vecinos, las vecinas, las organizaciones o comunidades en general de las actividades tanto en el TUM, en Cerro Navia y en Yayay, como algunas experiencias de los protagonistas, ¿no? Estas mujeres que entrevistaron en Cerro Navia o estos vecinos, bueno, un poco en el video de Melania se notaba cómo los vecinos valoran y recogen y potencian estos discursos en el espacio público, sobre todo eso, como que la memoria cuando se hace una bola de nieve y empieza a transitar en lo público tiene otro impacto, y hay algunas cosas que son emociones que muchas veces no quedan en los libros de historia, o sensación, impresiones de estos protagonistas de la historia local. Y una segunda pregunta que tiene para los tres, como si ustedes se han enfrentado a algunos desafíos éticos de este trabajo con la memoria popular, como la memoria local, como dificultades, problemas o tensiones, como, no sé, eventualmente algún entrevistado que se desdiga de compartir públicamente su entrevista por revictimización o por problemas judiciales o por problemas incluso personales o algún aspecto como de ese tenor. Entonces, esas dos ideas como para ver si pueden hacer una pequeña reflexión. Y muchas gracias, Mariela. Bacán. Gracias por las presentaciones. Igual me sumo a los comentarios de felicitaciones. No sé si pueden, por favor, responder en torno al orden que presentaron. Por favor. Ya, entonces yo voy primero. Salieron hartas preguntas, agradezco los comentarios. Cualquier cosa también está disponible. El correo electrónico lo voy a anotar en el chat por si quieren ponerse en contacto con el archivo de Neltume. Y por mientras, bueno, volviendo a lo que son las preguntas. Número uno, el tema de la aproximación a la juventud. En el caso del Museo de Neltume, principalmente se atiende a través de otra área, ya que es el área del museo y educación, que genera diferentes instancias, diferentes actividades, sobre todo con públicos escolares, pero también con públicos universitarios y visitas guiadas. También se desarrolla diferente material pedagógico para incorporar digamos, como para socializar en entornos de educación formal y no formal el trabajo de memorias que se hace desde todas las áreas del archivo, que son varias. Está Museo y Educación, Archivo, está Extensión Cultural y además todo el tema administrativo y también el Centro Cultural cuenta con una biblioteca comunitaria. Entonces, a partir de todos esos espacios, son trabajos que dialogan, si en el fondo somos un equipo chiquitito, las áreas tienen el nombre muy rimbombante, pero finalmente es el quehacer de una persona que por supuesto está permanentemente en diálogo con las otras áreas y siendo un equipo de trabajo pequeño tenemos esa capacidad. Entonces, en muchas ocasiones, las visitas de colegio, las visitas de universidades, o gente que viene a través de extensión cultural de otros sitios de memoria o agrupaciones
expresos políticos, por ejemplo, también visitan el archivo y se hace un pequeño taller de archivística, se muestra, se expone el material disponible que sea pertinente para el caso, para la visita que vaya. Entonces, esa es la manera como se aproxima a la juventud y a otros públicos, ¿ya? En segundo lugar, en el caso del financiamiento, en el caso del museo, no es necesariamente a través de una vinculación con el gobierno local, pero también, ¿ya? O sea, el contexto político en el caso del museo, que también es un sitio de memoria, está relacionado con digamos, el programa Sitios de Memoria. Uno de los financiamientos principales que recibe el museo es por esa vía. Y eso sí ha sido súper complicado, porque es un programa nuevo, todos los años hay algún problema, se ha retrasado considerablemente en cada año la bajada de esos recursos, eh, ha habido problemas también como con el tema administrativo de cómo funciona ese programa, en fin, ¿ya? El tema del financiamiento siempre está ahí como una piedra de tope. Eh, y en ese contexto, la memoria se transforma en, así diciéndolo explícitamente como comentaba Yanni, es un tema más políticamente correcto, por ejemplo, para las personas de izquierda. Y en ese políticamente correcto también es como no lo comprendo mucho, pero creo que es lo que hay que hacer, ¿no? No voy a quitar el financiamiento para un sitio de memoria, pero probablemente el sitio de memoria lo que me interesaría es que levante una memoria triste orientada a la violación a los derechos humanos, pero lo que hacemos nosotros se distancia bastante, ahí pasando a lo que comentaba Daniel, se distancia bastante de lo que son otros sitios de memoria. Este no es un sitio en el cual haya sido un sitio de detención y tortura, por ejemplo. Eh, Está enclavado en una comunidad que tiene también su propia historia, que trasciende para todos lados solo el episodio o sea, los episodios represivos durante la dictadura, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la memoria, las memorias populares con las cuales trabajamos y en torno a las cuales estamos desarrollando nuestro quehacer, son permanentemente están en tensión, ¿ya? El museo es como jugamos en un espacio en el cual hay que ser muy estratégico porque por un lado tiene un poco de institucional, porque recibe un financiamiento público, pero tiene harto de tratar de jugar con esos espacios, esos intersticios que te permitan cierto grado de autonomía, como por ejemplo para poner estas memorias combativas. No en balde se está hablando de una guerrilla, se está hablando de tomas de fondo, y además se posiciona en un contexto actual. O sea, la conformación actual del territorio de Panguipulli es producto del proceso de privatización de los fondos del complejo durante la dictadura. ¿Y quiénes son quienes se han beneficiado de esa privatización? Las principales fortunas de Chile. Es muy conocida el caso de la Reserva Biológica Huilo Huilo de Víctor Peterman, empresario minero, pero ese es un pelo de la cola, por decirlo así, en términos de extensión territorial, aun cuando es una extensión gigantesca, no es la más grande, que pertenece a Andrónico Luksic. Hay también, está el señor Polman, está Jesús Ibáñez, que era el dueño del Líder. Entonces son gente con harta plata. Están los von Appen, que tienen un pasado oscuro vinculado con el nazismo, ¿cachai? Y que controlan los principales puertos del país. Entonces, estas memorias son memorias que se posicionan en el presente y en ese contexto siempre son sumamente problemáticas. Y en cuanto a la tensión entre estas memorias militantes, que son lo que se hace en febrero con el encuentro de memoria, hay una tensión permanente con las memorias locales, que también tratamos de trabajar. Entonces, es un espacio en el cual hay que moverse con mucha estrategia,
Pero mi trabajo en ese sentido, una parte importante ha sido el proceso de investigación y de recopilación de material, entre comillas, transversal respecto de todos estos procesos. En ese sentido, he tratado de recopilar material, por ejemplo, a nivel de entrevista, con personas de diferentes tendencias políticas y personas sin militancia política que participaron, y muchas veces esas memorias chocan, no son las mismas. Y, y en muchas ocasiones, el discurso militante no es deseado por una parte importante de la comunidad en el TUM. Y en ese sentido, una parte importante de la gente que visita el museo lo hace desde una lógica como de esta memoria militante del MIR, de la guerrilla, y llega en el TUME, pero desde afuera, ¿no? Va principalmente de las ciudades, asiste a los encuentros de memoria, comenta temas en un entorno que es como bastante favorable para esos intercambios, pero en el quehacer cotidiano no es tan fácil la cosa, porque hay tensiones fuertes dentro del territorio, gente muy afectada todavía por las consecuencias de la tortura, de la prisión política, de las violaciones a los derechos humanos, eh, y además en un entorno en el cual, en situación de ruralidad y en situación de aislamiento geográfico, el tema del trabajo es una situación bastante precarizada. Entonces, no hay trabajo y el principal empleador en términos contemporáneos sería justamente la Reserva Biológica Huilo Huilo, a través de sus hoteles y de un impulso al turismo que fue digamos, una transformación económica que se produce a nivel de todo Panguipulli, siendo durante décadas una potencia de la producción forestal, ahora es un destino turístico. Y eso tiene ciertas particularidades, ese turismo, que es un turismo que se ha catalogado como un turismo extractivista, es un turismo también de élite en muchos sentidos, porque muchos de esos accesos son caros, están privatizados, entonces la gente aún así ve a estas personas como quienes dan pega. ¿Está bien? Entonces, son tensiones que están ahí y con las cuales digamos, hay que considerarlas dentro de tu quehacer. Pero eso no implica que tengáis que dejar de hacer lo que estáis haciendo, porque aún así hay procesos que se han levantado interesantes. Por ejemplo, ahora estamos trabajando una ruta patrimonial, que es una ruta turística de base comunitaria. Entonces, esa ruta turística, es decir, en el Tume es mucho más que solo Huilo Huilo, y en particular a través de su historia. Y es una historia de la cual no se agota con el golpe de Estado, sino que continúa hasta la actualidad y en la cual sus pobladores se ven reflejados. Entonces ahí hay que también levantar nuevas historias, levantar nuevas memorias y sin dejar de lado esa memoria militante que fue la que levantó el espacio también. No sé si queda otra pregunta para pasar a la siguiente ponencia, ¿no? Bueno, si no queda ninguna pregunta, creo que la respondí todas. No sé si Fernanda y Laura pueden pasar a responder. Sí. Ya. Em, Gracias, Ignacio. bueno, respecto a la primera pregunta que tenía que ver con la memoria enfocada más generalmente como a la población adulta, bueno, en nuestra experiencia, claro, en esa área, generalmente, por ejemplo, cuando hacemos las convocatorias, el material que llega generalmente es de la población adulta o también hay una suerte de imaginario de creer que las fotografías que se esperan que lleguen al archivo tienen que ser de hace 50 años atrás, por ejemplo. Y es algo que nos gustaría claramente comenzar a trabajar y por esto nos parece súper importante el vínculo con los colegios,
en donde empezar a desmitificar esta idea de la memoria y también de la noción de patrimonio local. Y también en ese sentido hemos pensado justamente en implementar, todo dentro de lo ideal claramente, un taller de archivística que tenga que ver con escolares, donde ellos sean justamente los protagonistas de comprender cómo se va trabajando la memoria, de trabajar también con las comunidades. Y eso por un lado creo que puedo aportar yo. Fernanda ahí se puede sumar también. Sí, otra cosa que hemos estado buscando trabajar es generar cuadernillos que mencionaba Laura para activar el archivo en las escuelas. Eh, y porque, claro, hasta el momento la mayor parte de la población que ha participado en el archivo es población adulta. Nos ha costado llegar a los jóvenes. Eso por mi parte. Y bueno, en relación al tema de los gobiernos locales, eh, bueno, yo creo que dos aspectos generales. El primero, el tema como de doble filo que tienen las institucionalidades. Por un lado, como plantear un archivo, yo creo que es súper complejo igual plantearlo como desde la idea de proyecto, porque es mucho más difícil sostenerlo en el tiempo, con el trabajo de los fondar, por ejemplo, que nunca es seguro. Y en ese sentido, la idea de la institución nos da un poco más de seguridad, que igual es nebulosa, y también nos da un carácter un poco anómalo como archivo, porque se da desde la institucionalidad. Em, pero claro, yo creo que ahí, lo que identifica harto el archivo desde esa idea de gobierno local es justamente lo que nos comentaba Fernanda al principio, que es esta fragmentación dentro de la comuna que ocurrió a partir de la dictadura militar, en donde uno de los desafíos claves que nosotras hemos visto dentro de los alcaldes, de tendencia más de izquierda, y hay que decirlo, es justamente rearticular esta identidad, porque el imaginario de Cerro Navia para las personas en Cerro Navia no es completamente identitario para ellos, porque aún se sienten de Barranca, aún se sienten de Quinta Normal o de otros lugares. Entonces, en ese sentido, el archivo también, es una suerte de dispositivo para esa identidad. Ahí Sí, tú. sí, es muy complejo el tema de los gobiernos locales. Es una discusión que hemos tenido muchas veces con Laura y con la directora de Cultura y tratando de solucionar un poco o dejar un poco amarrado el archivo antes de que cambie el gobierno que está ejerciendo en este momento. Porque, bueno, por suerte el alcalde salió reelecto, pero este ya sería su último periodo, entonces de aquí a 4 años no sabemos qué va a pasar con el archivo. Y es mucho trabajo que no estamos haciendo porque nosotros queramos, sino que porque creemos que tiene un sentido real para los vecinos y las vecinas de Cerro Navia, que se pueden generar muchas cosas a partir de eso. Entonces, es una discusión que todavía no hemos podido cerrar, pero sí, es muy complejo y justo como decía Mariela, creo que fue, eh, si llega un gobierno de derecha, probablemente todo esto que nosotros hagamos desaparezca y no porque nosotros hayamos buscado intencionadamente que el archivo sea de izquierda, sino que esos temas han surgido naturalmente entre los entrevistados y los vecinos. Mm. Em, A ver, creo que la otra pregunta tenía que ver como con los desafíos técnicos, en relación como al trabajo con las personas dentro, del archivo. Yo creo que en ese aspecto, bueno, yo llegué recientemente también al archivo, ha jugado como, ha tenido mucha importancia el vínculo con las otras áreas que trabajan dentro de la Casa de la Cultura, como también decía Ignacio, porque ellas también, las personas que trabajan dentro de la Casa de la Cultura, tienen relación constante con los vecinos que la visitan. Entonces, esa relación constante con ellos ha sido vital para también como comenzar a enseñar sobre y también trabajar en conjunto, colaborativamente, respecto a las necesidades que se necesitan para digitalizar, por ejemplo, las fotografías. Eh, bueno, yo entiendo que Fernanda, que más se encarga de esa vinculación directa con los vecinos,
también les va comentando cómo es el trabajo de digitalización. Hace poco también estuvimos trabajando en justamente sacar algunos folletos que dieran cuenta de este trabajo, porque claro, la primera, la primer vínculo con el archivo es justamente enviar la fotografía por Instagram o por mail. Entonces, claro, tenemos que decirle justamente al vecino que muchas gracias por el aporte, pero nos gustaría juntarnos con ellos, ese tipo de cosas. Y ahí la Fer también nos puede comentar más de su experiencia, que ella es la que tiene el más vínculo directo. Sí, bueno, como decía Laura, sí, nosotros tenemos un vínculo muy directo con las comunidades y por lo general la gente que asiste a la Casa de la Cultura o que ve nuestras redes sociales son personas que están un poco fidelizadas con nosotros y más que una relación laboral, muchas veces nos tienen mucho cariño a nosotros, los funcionarios. Entonces, la llegada a ellos, a poder juntarnos y explicarles un poco cómo funciona el archivo, no, hasta el momento no ha sido tan difícil. Yo he tenido muy buena recepción con los vecinos cada vez que quiero explicarles algo, así que no hemos tenido, pero sí constantemente me pasa que me dicen, tengo una foto, se la mando por WhatsApp y yo le tengo que explicar que no se puede así, pero igual dejo que me la manden. Y después le digo, vecina, juntémonos. Así que sí, es un trabajo que ya hemos tenido y la verdad ha sido súper gratificante, porque por lo que les comentaba, es un trabajo muy de afectos. En ese punto también es bonito, igual que cuando sostenemos como las reuniones de descripción con los vecinos, va surgiendo de a poquito la chispita en ellos como de, ah, yo me acuerdo que mi amiga que vive en tal sector tiene fotografías, les voy a contar cómo es, para ver si pueden traer cosas. O mi familiar tanto también. Entonces el boca a boca también ha sido algo que nos ha funcionado harto en el trabajo del archivo y también en la práctica de de cómo trabaja. Con la otra pregunta respecto como a los protagonistas, cómo ha sido el trabajo con los vecinos como protagonistas. Eh, Desde mi experiencia en el archivo, igual se han hecho varias salidas que eran como las que les comentaba la Fernanda, eh, pero claro, como aún estamos como en pañales, por así decirlo, no hemos generado tantas instancias de sociabilización, como decía Ignacio, respecto al archivo como en el territorio, que es algo que claramente nos gustaría trabajar y de hecho tenemos como hartas ganas de sacar el repositorio luego para poder llegar a esa instancia que nos parece como la más valiosa de todas. En ese sentido, tantas experiencias no hemos tenido, pero ahí la Fer también nos puede comentar más sobre las que se hicieron anteriormente. Y eso también ha sido un proceso un poco extraño a veces porque de repente llegan vecinas con unas fotos que para nosotros son valiosísimas y ellas me dicen, pucha, traje esto porque fue lo que encontré, pero no creo que les sirva. Y en realidad sí, sirve mucho. Eso es súper bonito también, hacerles entender que la foto de la familia tomando once para nosotros sí tiene un valor y empezar a explicarles que para ellos también debería tener un valor. Eh, y también nos ha pasado mucho de vecinos que llevan muchos años tomando fotos o han estado toda la vida en la comuna y quieren de cierta forma un reconocimiento por parte del municipio. Entonces ha sido una forma también de validar el archivo y de tener una mejor llegada con algunos públicos. Mm. Sí, y bueno, sobre los desafíos éticos, yo creo que, bueno, como todo es la institucionalidad, este doble filo de que sea como de la municipalidad directamente, dentro de Cerro Navia, que también tiene toda una identidad fragmentada y lo que les comentábamos, súper política, la cara política de la municipalidad también es compleja al momento como de sostener vínculos con ciertas comunidades que no se sienten tan representadas con la municipalidad, por ejemplo. Y creo que quizás ese puede ser una de las caras de los desafíos como en el ámbito ético, como cómo generar más vinculación con ese tipo de comunidades. Eh, y también yo creo en otra área, desafíos éticos que hemos conversado con la Fernanda, también tiene que ver con algo tan simple como la descripción documental, que nos parece súper importante que sea siempre hablada como desde ellos. Y en ese sentido, igual, por ejemplo,
hemos integrado la idea de que, no sé, al momento de titular un documento, sean los propios vecinos quienes la titulan, si es que quieren. Tampoco es una obligación, pero que no sea algo tan objetivo. Y ahí muchas veces también se ve este carácter mucho más afectivo con los documentos, y que retrata mucho más como la memoria creemos nosotras, una opinión completamente desde nuestra perspectiva. Bueno, sobre eso, eh, la verdad, yo que soy la encargada del archivo, eh, hasta el momento el archivo no se ha utilizado tanto a nivel municipal. Más que nada hemos trabajado en darlo a conocer entre los propios funcionarios municipales, porque también hemos llegado a nuevas fotografías o nuevos vecinos a través de otros funcionarios. Em, bueno, los testimonios que son más sensibles, que son principalmente los que trabajamos con el Museo de la Memoria, han estado mucho más resguardados. No los queremos disponibilizar en internet, porque sí tratan temáticas o de repente dan direcciones o nombres de personas que todavía están en la comuna. Entonces, eso los tratamos con un poco más de cuidado. Y bueno, ahí los confiamos al Museo de la Memoria principalmente. Y se usan más que nada para investigación. Eso por nuestra parte. Ya, bacán, muchas gracias a las dos por responder. Quedaría solo que responda Melania. No sé si está de ahí. Acá estoy. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ya, ahí queda usted el espacio para que Eh, responda. con respecto a cómo integrar los jóvenes al programa, bueno, comentarles que nosotros trabajamos el patrimonio del Día de las Niñas y Niños y Jóvenes y tuvimos encuentro con personas adultas en donde ellas relataron sus infancias y de esos relatos se hicieron unos audios. Esos audios se les entregaron a una profesora de un colegio que tiene un taller de pintura para que los niños de su taller pudieran en cuadros poder pintar lo que ellos imaginaron de los relatos. Eh, Tuvieron pocas semanas, como 3 semanas, fue como maratónico lo que hicieron y agradezco el compromiso de los chicos y tanto la profesora también que aceptaron el desafío y lograron tener los cuadros para este sábado que pasó para celebrar el Día de los Patrimonios. Tuvimos ahí el sábado una muestra fotográfica porque las señoras también ese día trajeron algunas fotos de cuando ellas eran niñas. Y de esa fotografía, más algún material que ya habíamos recopilado anteriormente, se hizo una selección y se hizo una muestra fotográfica. Eh, Aparte de ese encuentro con las señoras, también invitamos a un colegio, Héroes de Iquique, en donde invitamos a los niños acá, a la biblioteca, a que conversaran de sus infancias, de estos tiempos. Los chicos se le hizo una serie de preguntas, en donde ellos fueron sacando las preguntas de forma así, aleatoria. Eh, Terminada la jornada, después que respondieron, tuvieron la oportunidad de dibujar sus memorias de infancia. Y esos dibujos también se colocaron el día sábado en un mural. Eh, Aparte de eso, también hicimos un photocard. De una de las fotografías que encontramos que habían tres niños, una niña preadolescente, otra niña más chica y un niño un poco más, digamos, término medio en estatura. Se le sacó, se mandó a hacer, se protó la foto en tamaño de 1,5 metros por 90. Se le retiraron los rostros y se puso en una base de madera en donde los chicos se sacaron fotos. Esa foto era del año 1959, con esas vestimentas de esos años. Importante de este sábado rescatar que se produjo un encuentro
generacional. La señora estaba muy contenta porque ella no sabían que los chicos estaban trabajando en estos cuadros, pero ese día pudieron ver el resultado. Estaban emocionadas porque muchas de ellas en los cuadros reflejaba el trabajo de los papás, de la abuelita. eh, y una de ellas dice que para ella fue como que hubiese sido un homenaje a su papá. Estaba emocionada. Los chicos se sentían muy felices porque todos estaban mirando sus obras y, y los cuadros quedaron de verdad muy lindos, tienen mucho talento. La gente se fue muy contenta, felices de la actividad de ese día, del Día de los Patrimonios de las niñas y niños y jóvenes. En cuanto que sí hemos tenido problemas con lo que es la digitalización, eh, afortunadamente hemos podido explicarle a las personas cuando traen su fotografía que tiene que ser en una fotografía original. Y le explicamos que es por la razón que después cuando esa foto se amplía, no se pixele, que es esa la razón, porque nos llegan con el teléfono con fotos digitales. Entonces, le explicamos que preferentemente la fotografía tiene que ser original. Y a veces nos las quieren mandar por correo o las traen directamente a su teléfono, pero le explicamos que de forma bien suave, que le agradecemos, pero que necesitamos el original. Ya, y también agradecemos al equipo de Memorias del siglo XX que nos apoya bastante con lo que es el soporte técnico. Con respecto a la recepción con los vecinos, cuando les hacemos la propuesta, nos han aceptado así como de forma bien abierta, confían en nuestro trabajo porque han visto resultados. Entonces, la llegada a ellos ha sido bastante buena, muy cordial y con mucho respeto. Y ellos traen sus fotografías, las escaneamos y se las devolvemos. No nos quedamos con nada que no sea nuestro. Hacemos devolución de la fotografía. Con respecto a si hemos tenido problemas como éticos, judiciales, afortunadamente no hemos tenido ese tipo de problemas. Mm, Eso estarían como todas las respuestas, creo, a las preguntas. Y bueno, y lo otro mencionar para cerrar, que acá en Yayay queda mucho trabajo que hacer, porque hay mucha memoria no contada. Eso. Creo que respondí todas las preguntas. Sí, ya. Si me faltó Muchas alguna, gracias. me dice. No creo que eran todas, sí. Ya. Bueno, ir cerrando ya lo que es esta mesa, porque estamos como con el tiempo igual justito. Agradecer a Ignacio, Fernanda, Laura, Melania por sus presentaciones, por su trabajo en torno a lo que es el archivo también, a la construcción de las memorias locales. Y nada, pues dejarles la invitación a que sigan participando de la jornada. Hoy día va a ser online con este mismo link. A las 2 tenemos un taller de narración oral y memoria popular. Y después creo que a las 3:30, 4 comienza la segunda mesa. No sé ahí si el profe quiere aportar con algo para finalizar, porque estamos con el tiempo ya ahí. No, solo que nos volvemos a conectar a las 2. Tenemos tres actividades más, a las 2, a las 4 y a Ah, las 6. Así que, no, agradecer nomás todas las presentaciones. Paramos un ratito a almorzar y seguimos compartiendo experiencia. muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias a todos. Nicolás, muchas gracias por su apoyo. Sí, A muchas gracias Cintia, por todo. a Miriam, muchas gracias por todo.